Eso. En este instante estoy pasando a compartirles mi pantalla. ¿Me confirman si lo están visualizando, por favor? Sí, doctora, ya se puede ver Perfecto. los Muy bien. PPTs. Muy amable. Muy buenas tardes. Nuevamente con cada uno de ustedes vamos a dar inicio a la presentación sobre el lupus eritematoso sistémico, más conocido como LES. Obviamente estamos frente a una enfermedad estrictamente inmunológica. Por ello vamos a dar algunas pautas, recordar un poquito los conceptos básicos, los conceptos de fondo, para poder entender no solamente LES, dentro de todo este grupo pues está artritis reumatoide, esclerosis múltiples, todo lo que tenga que ver con la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, lo que vamos a desarrollar tiene que ver con la introducción a la autoinmunidad para entender por qué es importante y cómo debemos abordar LES. Definiciones básicas, concretas, un poco de historia para entender cómo es que a lo largo del tiempo se llega a conocer esta enfermedad, de epidemiología, porque siempre les digo que esa es la base de poder entender clínicamente, acercarse al diagnóstico, por lo menos al diagnóstico presuntivo, antes de solicitar las pruebas de apoyo, como es laboratorio, imágenes, etc. Siempre la fisiopatogenia, también para entender cuál es la evolución y el desarrollo de esta. La clínica propiamente dicho, para entender dónde podemos buscar el diagnóstico diferencial y el diagnóstico final, qué pruebas específicas a nivel de inmunología vamos a utilizar y dentro de estas pruebas de laboratorio, mediante qué metodologías vamos a llegar al LES. Entonces, esta es la agenda a desarrollar. Vamos a ir una por una, paso por paso, esperando de que sea comprensible, ya que siempre las enfermedades inmunológicas tienden a ser el talón de Aquiles de cualquier médico, ya que es en lo último que se piensa. Muy bien. Entonces, ¿qué es la autoinmunidad? Siempre desglosemos la palabra, tiene que ver con auto, propio, inmunidad, sistema inmune. ¿A qué se refiere? Se refiere a una respuesta inmune, pero contra el antígeno propio. Por eso es autoinmunidad. Respuesta inmune contra antígenos propios. Ahora, lo que vamos a ver nosotros de fondo es la enfermedad autoinmune, como es LES. Entonces, bajo este concepto, ¿qué vendría a ser enfermedad autoinmune? Manifestación clínica de la autoinmunidad. Les estoy dejando referencias en la parte inferior para que si gustan ustedes ahondar un poco, puedan hacer la búsqueda y obviamente la lectura de ello. Ahora, la patogenia de la autoinmunidad. ¿De qué nos habla? Nos habla del daño o alteración de los mecanismos de la tolerancia. En algún momento hablamos de la tolerancia, que habían tolerancias periféricas, tolerancias centrales y dentro de ellas había autotolerancia. Entonces, cuando ya estamos hablando de una patogenia, hablamos de una enfermedad a nivel autoinmune, hablamos obviamente de un daño, hablamos de una alteración a este nivel, de estos mecanismos de tolerancia. Entonces, aquí les tengo un cuadro para entenderlo de manera gráfica, que estas patogenias se pueden dar desde una predisposición genética hasta las reacciones a estímulos ambientales. Lo que hoy en día predomina más que por una predisposición genética es una reacción a estímulos ambientales. Sabemos que lamentablemente el tema ambiental abarca muchos aspectos, desde el clima, desde el oxígeno, desde
las exposiciones ocupacionales laborales, etc. Si nos enfocamos hacia la predisposición genética, obviamente hablamos de genes predisponentes, hablamos de que hay un fracaso de la autotolerancia a raíz de esta predisposición genética y por ende vamos a tener como resultado estos linfocitos autorreactivos. Al tener los linfocitos autorreactivos, hace de que la persona a lo largo de su vida, porque va a tener exposiciones no solamente por la predisposición genética, sino por las múltiples enfermedades que uno suele pasar, desde víricos, bacterianos, alérgicos, inflamatorios. Adicionalmente, encontrarse con estos linfocitos autorreactivos propios de esta predisposición genética, nos vamos sumando al siguiente cuadro donde nos habla sobre la reacción a estos estímulos ambientales. Estos estímulos ambientales también se da a lo largo de la vida, se da a lo largo de la evolución de cada persona, dependiendo de su entorno, su espacio, su alimentación, su calidad de oxígeno, su calidad de aire, su calidad de condiciones de vida, de hábitos. Entonces, empezamos desde la lesión tisular e inflamación a nivel del tejido. Esta va a activar el APC tisular, obviamente ocasionando como resultado esta activación de linfocitos autorreactivos. Lo tenemos por una predisposición genética y lo tenemos por una reacción a estímulos ambientales. El resultado final, estos linfocitos autorreactivos. Al circular, obviamente, por nuestro torrente sanguíneo, estos linfocitos autorreactivos se van a despertar, se van a agravar, obviamente, cuando hayan exposiciones alternas durante lo largo de su vida. Entonces, aquí ya en una imagen más grande, vemos no solamente los linfocitos, sino también a estos efectores autorreactivos con la lesión tisular, ocasionando estas enfermedades autoinmunitarias. También les dejo el marco de referencia para que puedan buscar más conceptos en relación, porque es mucho más de lo que les estoy presentando en este cuadro, pero esto es lo mínimo necesario que tienen que saber. Actualizado 2020, así es que los invito a profundizar en todo caso la patogenia de la autoinmunidad. Bueno, la fisiopatología de las enfermedades autoinmunes ya lo habíamos visto en práctica. Nuevamente se reitera el componente genético que tiene que ver con un componente del estímulo a nivel ambiental, dando estos linfocitos reactivos, por ende, estas enfermedades autoinmunes. ¿Cómo vamos a clasificar en todo caso de manera en macro estas enfermedades autoinmunes? Obviamente las tenemos como específicas de órgano que se va a enfocar en un solo órgano, como también las sistémicas, que es el tema de fondo, lupus eritematosos sistémicos, pero vamos a ir conociendo estos dos grandes grupos, cuántas cantidades de enfermedades se pueden abarcar. Hablando como específicas de órgano, si vemos, tengo en la columna al lado izquierdo lo que es el órgano y al derecho lo que es la enfermedad. A nivel de piel, es un órgano, por supuesto. ¿Qué enfermedad autoinmune se pueden desarrollar? Desde una psoriasis, vitiligo, pénfigo, a nivel de la tiroides, una tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves, a nivel del páncreas, las diabetes mellitus tipo 1, a nivel de la suprarrenal, la enfermedad de Addison, a nivel de sanguíneo, tenemos las púrpuras trombocitopénicas, las anemias hemolíticas, a nivel del hígado, cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosantes, hepatitis autoinmune a nivel del intestino, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca. A nivel del estómago tenemos las anemias perniciosas, a nivel de corazón, fiebre reumática, a nivel del músculo, la miastenia gravis, a nivel del sistema nervioso, la esclerosis múltiple y el síndrome de Guillain-Barré. Como vemos,
Aquí hablamos de un órgano específico. No es el tema de fondo, pero para que ustedes conozcan cuántas enfermedades autoinmunes existen, hablando sobre un órgano específico. Y a estos órganos específicos, ¿qué anticuerpos los asocia? Y clínicamente, ¿cómo es que éstas se desarrollan? Por ejemplo, para el anticuerpo aquaporina 4 tenemos la asociación clínica de una neuromielitis óptica con un 85-90%. Las células de la corteza suprarrenal obviamente nos hablan de la enfermedad de Addison con una sensibilidad del 85 al 100%. La efectina, obviamente para las hepatitis autoinmune 1, en un 60-80% de sensibilidad. El glutamato de carboxilasa para las diabetes mellitus tipo 1, con un 70-90% de sensibilidad. La membrana basal glomerular para el síndrome de Buch-Pasteur, más de 95%. Mitocondria en la cirrosis biliar primaria, mayor al 95% de sensibilidad. LKM1 para las hepatitis autoinmune 2 con un 80-90% de sensibilidad. Receptores de acetilcolina para las miastenias gravis con un 80-90% de sensibilidad. La transglutaminasa tisular en la enfermedad celíaca con un 95-98% de sensibilidad. Entonces, es importante conocer qué anticuerpo va a responder a cada una de estas enfermedades clínicas, por supuesto, porque si ustedes van a tener la sospecha clínica, sabrán direccionar qué anticuerpos solicitar dentro de sus pruebas de laboratorio. No es como que me hacen algunos, me marcan todas para ver cuál va a reaccionar y eso no es el aspecto clínico. El aspecto clínico es que ustedes, cuando lo tengan de manera clara, o por lo menos la sospecha, sepan qué tipo de anticuerpos solicitar. Ahora, hablando a nivel sistémico, ya vimos un órgano específico, pero ahora a nivel sistémico. Estas, a su vez, se están dividiendo en dos grupos, las no vasculitis y las vasculitis. Para ubicar dónde se encuentra LES, obviamente es necesario darles estas clasificaciones completas. Tenemos entonces que dentro de las no vasculitis vamos a encontrar al lupus eritematoso sistémico. Ahora ya la tengo claro, es sistémico y que adicionalmente se encuentra dentro de la clasificación de las no vasculitis. Dentro de este grupo también está la artritis reumatoide, las espondiloartropatías, la esclerosis sistémicas, las miopatías inflamatorias, el síndrome de Sjögren, síndrome antifosfolípido y los sarcoidosis. Y en las vasculitis sistémicas vamos a tener las arteritis de la temporal, arteritis de Takayasu, las panarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki, la enfermedad de Wenninger, la enfermedad de Schur-Strauss, las poliangitis microscópicas, otras como Benset, Burke y Scholle. Entonces, ya enfocándonos en qué línea nos encontramos con lupus eritematoso sistémicos, entonces estamos hablando que es una enfermedad autoinmune, es sistémica y se encuentra dentro de las no vasculitis. También vamos a tener sus anticuerpos, sus asociaciones clínicas y la sensibilidad con la que ésta se presenta. Si ubicamos rápidamente al lupus eritematoso sistémico, lo vamos a ver en varios de ellos. Por ejemplo, nos enfocamos en la tercera columna, donde vemos a LES y está el DNA-DS, seguimos bajando. Tenemos a los nucleosomas, seguimos bajando como anticuerpos. Tenemos a la PCNA, seguimos bajando. Tenemos al P ribosomal, seguimos bajando. Tenemos al SSRO, seguimos bajando. Tenemos al SSBLA. Ahora,
si vemos el grado de sensibilidad, no es muy alta en comparación a los anticuerpos para órganos específicos. Dentro de todos estos, los más altos es el DNA-DS con un 40-70%, al igual que el nucleosoma con un 50-75%. Son uno de los más sensibles en lo que se refiere a anticuerpos para LES. Muy bien, ahora sí, entrando de fondo. Lupus eritematoso sistémico, nuestro tema de fondo. ¿Qué es? Es una enfermedad inflamatoria crónica y escuchen esta enfermedad, la palabra crónica. ¿Por qué? Porque es de larga data. No es una enfermedad aguda, que me empieza a subir la fiebre, vas al hospital y te dicen que tienes LES. No, lamentablemente es una enfermedad que se va desarrollando de manera silenciosa. Como no le dan importancia y más aún lo confunden con una enfermedad vírica, con una enfermedad infecciosa, con una enfermedad inflamatoria, más no piensan en una enfermedad autoinmune. Entonces, partiendo del concepto, estoy frente a una enfermedad inflamatoria crónica de afectación multisistémica. ¿Por qué? Porque hemos dicho de que va a afectar varios órganos y vamos a ver qué órganos implican esta enfermedad autoinmune como es LES. Entonces, de afectación multisistémica, de curso clínico variable, definitivamente, porque tenemos un margen de edad muy interesante y un grupo no solamente etario, sino también un sexo específico, caracterizada por periodos no solamente de remisión, sino también de recaídas. Y estas obviamente están asociados a la presencia de autoanticuerpos. ¿Qué debemos saber en relación a la historia de lupus eritematoso sistémico? Vamos de arriba a derecha y luego abajo a derecha. Entonces, primero, ¿qué es lupus? Es una palabra en latín que significa lobo. Y ya entenderán por qué. En la edad media, en el siglo XII, Rogerio, médico francés, utiliza el término lupus por primera vez. En Francia, en 1840, Viet y colaboradores acuñaron el término lupus eritematoso. En Austria, en 1845, Moritz Kaposi acuñó el término de lupus eritematoso discoide. En 1948, Carl Graves descubre las células LE, lupus eritematoso. En Austria, 1954, Deicher y colaboradores descubrieron los anticuerpos anti-ADN. Fue el primer autoanticuerpo descrito en pacientes con lupus. En 1972, la Sociedad Americana de Reumatología publicó los primeros criterios de clasificación de LES, que posteriormente han sido revisados en el 82, en el 97, en el 2012 y en el 2019. Finalmente, en España 2004 se declara el 10 de mayo Día Mundial del Lupus. Muy bien, como siempre menciono, el tema de la epidemiología es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite tener una visión clara frente a qué podemos encontrarnos dependiendo no solamente del grupo etario, no solamente del sexo, sino también la situación geográfica y entre muchas cosas que tienen que abarcar epidemiología. ¿Qué nos dice? Que la cifra de lupus afecta 10 de cada 10.000 habitantes en el sexo masculino. Y varón afecta a un hombre por cada 10 mujeres. Entonces es menos común. La edad más frecuente las están relacionando entre 14 y los 40 años. ¿Y por qué? Porque esta está asociada a la edad fértil de la mujer.
La raza más común y más grave es en las personas de raza negra y asiática. Entonces tenemos una mayor frecuencia a nivel de la raza negra, luego la asiática, con menos frecuencia la raza blanca. Dentro de la fisiopatogenia, obviamente, en primera instancia contemplamos el término genético. ¿Y qué es exactamente a nivel genético que hace que estas personas hereden el lupus eritematoso sistémico? Tenemos entonces el C1Q, el C2, C4, el HLA, D2, D3, D8, MBL, el PCR2A, 3A, 2B, la interleuquina 10, el MCP1, el PTPN 22. Eso es a nivel genético. A nivel ambiental, ya habíamos dicho que son muchos factores, pero la literatura describe muy fuertemente los rayos ultravioleta. Y aún más en estas épocas, hace 5 años, sabemos que no se cuenta con una buena capa de ozono, que quiere decir que estos rayos o luz ultravioleta atraviesan de manera directa, generando este daño a los que están expuestos. Habíamos hablado que hay personas que dentro de su ocupación, como parte de su vida laboral, pues están expuestos en plena calle y obviamente con estos están expuestos lamentablemente a estas radiaciones ultravioletas que de alguna forma u otra se convierte en una etiopatogenia para el desarrollo del LES. También está cuestionado el tema del sexo, como sabemos, está más ligado hacia el sexo femenino. Como cuestionamiento también se interpone al tema de las infecciones, al virus de Epstein-Barr y entre otros. Teniendo esta genética o la exposición ambiental, va a haber mucho con el tema de la respuesta inmunitaria anormal. Y esto es de manera individual. Cada ser humano es tan individual de cómo vaya a responder a estos estímulos, ya sea genético o ya sea ambiental. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el nivel antigénico, los linfocitos B, los linfocitos T, la respuesta a nivel de los complementos C3, C4, tener en cuenta las redes supresoras defectuosas, con ella la formación de anticuerpos complejos inmunitarios, y obviamente si esto avanza, se desarrolla, se multiplica y el organismo está muy débil, se va a generar el tema de la inflamación a largo plazo, en larga instancia, presentándose exantemas, presentándose la nefritis, las artritis, dentro de ellas a nivel sanguíneo las leucopenias, ya como parte de la complicación, las enfermedades a nivel del sistema nervioso central, las carditis y obviamente las coagulopatías. Esta inflamación obviamente estamos hablando de que es una inflamación crónica, por ende una oxidación crónica, provocando lesiones irreversibles como la insuficiencia renal, que tiene que ver con una afectación de una nefropatía lúpica. Tenemos las arteriosclerosis, las fibrosis pulmonar, las apoplegias, las lesiones, obviamente por apoplejis, las lesiones a nivel obviamente pulmonar, y entre otros órganos que ya estamos viendo que es multisistémico, por ende es multiórganos. Entonces, ¿cómo se van a manifestar estas a nivel clínico? Vamos nuevamente de izquierda hacia la derecha. Entonces tenemos las afecciones neurológicas y es por eso que se dice sistémico, ¿no? Porque nos abarca muchos órganos y muchos sistemas. A nivel neurológico se van a presentar desde la psicosis, el delirio, las convulsiones, que vendrían a ser la parte final en todo caso de esta patología.
A nivel constitucional vamos a tener las fiebres, a nivel renal se van a presentar con proteinuria, que quiere decir que las proteínas van a estar altas y no altas, no muy altas. Obviamente lo más crítico son las nefritis lúpica. A nivel inmunológico vamos a tener la presencia de los anticuerpos antifosfolipídidos, como son las anticardiolipinas, la beta 2 glicoproteína 1, lupus anticoagulante, las proteínas de los complementos, como es el C3, el C4, que van a estar en niveles muy bajos, anticuerpos altamente específicos, como es el anti-dsDNA y el anti-SNP. A nivel cutáneo, ¿qué van a manifestar nuestros pacientes? Alopecia no cicatrizal, úlceras orales, lupus cutáneo discoides o subagudos, lupus cutáneo agudo. Vamos a tener estas cerrositis a nivel del derrame pleural o pericárdico, a nivel de las pericarditis. A nivel hematológico vamos a tener leucopenias, anemias, trombocitopenias, hemólisis autoinmunes. A nivel de las articulaciones, la sinovitis, dolor articular. Entonces, vemos que es una afectación multisistémica. Por eso se habla de que es multiórganos. Porque sí, no es de la noche a la mañana, la afectación es silenciosa, gradual, hasta que se ven estas complicaciones y lamentablemente después de 2 años de combatir con enfermedades no comprensibles, es que nos vamos a encontrar con un diagnóstico de LES no solamente avanzado, sino con complicaciones. Entonces, vamos a tener varios cuadros en relación al diagnóstico de LES. Este, por ejemplo, es del 97, que ha sido modificado en el 82 y tiene que ver con criterios estrictamente clínicos. Por ejemplo, nos hablan sobre el eritema malar y tenemos que entender qué es un eritema malar. Disculpen. El eritema malar tiene que ver con un eritema fijo, liso o elevado, en alas de mariposa. Y aquí entra a tallar esta configuración de alas de mariposa, que es muy característico cuando se les ve a las damas de manera enrojecida, con tendencia a respetar surcos nasogenales. Ahora, tenemos el eritema discoide. Estos eritemas son placas eritematosas elevadas con hiperkeratosis que pueden existir cicatrizaciones atróficas en lesiones antiguas. Hablamos de la fotosensibilidad. Son exantemas tras la exposición solar, recogido en la historia o documentado por el médico. Tenemos las úlceras orales. Son ulceraciones orales o nasofaringias no dolorosas. Las artritis. Estas artritis son no erosivas de articulaciones periféricas. Tenemos la serositis, nos habla sobre la pleuritis o pericarditis. Trastornos renales donde vamos a encontrar estas proteinurias persistentes por encima de 0.5 gramos decilitros o la presencia de cilindros celulares. Encontramos los trastornos neurológicos como son las convulsiones o la psicosis en ausencia de causa metabólica o medicamentosa. Tenemos los trastornos hematológicos. Y aquí en el hemograma lo que vamos a apreciar es las anemias hemolíticas con reticulocitosis o leucopenia por debajo de 4.000, linfopenia por debajo de 1.500 y trombocitopenia por debajo de 100.000. Entonces, de que tenemos una afectación a nivel hematológico periférico, lo tenemos. También están los trastornos inmunológicos y lo que venimos hablando sobre los anticuerpos anti-ADN o anticuerpos anti-SNP, anticuerpos antifosfolípido, como son los anticuerpos de la
cardiolitina, presencia de los anticoagulantes lúpicos o VDRL falso positivo. Finalmente, anticuerpos antinucleares, como el CELANA, por inmunofluorescencia o alguna técnica equivalente, porque también podemos tener anticuerpos antinucleares por ELISA, por quimioluminiscencia, etc. Entonces, dentro del establecimiento de este diagnóstico de LES, según esta modificatoria de 1982, 4 o más criterios confieren a una sensibilidad y especificidad del 96% para establecer el diagnóstico. Pero también tenemos este cuadro del 2012. Está en relación a los criterios de la clasificación de la CLICC, que tiene que ver criterios clínicos, criterios inmunológicos. Para hacer un tipo de repetición, en todo caso, van a coincidir en mucho de lo que se ha mencionado en la modificatoria. Aquí lo que vamos a tener dentro de los criterios clínicos, en primer lugar, obviamente, este lupus cutáneo agudo o subagudo, el lupus cutáneo crónico, las úlceras orales a nivel paladar, bucal, lingual o nasal, la alopecia no cicatrizal, la sinovitis mayor o igual a 2 o más articulaciones, la serositis, como la pleuritis o pericarditis, renal, teniendo un radio de proteína con una creatinina o proteinuria de 24 horas, igual que el anterior, mayor o igual a 500 miligramos o presencia de cilindros hemáticos. A nivel neurológico, convulsiones, psicosis, mononeuritis múltiple, mielitis, neuropatía central o periférica, síndrome orgánico cerebral, anemia hemolítica autoinmune. Aquí también coincidimos con la leucopenia por debajo de 4.000 o la linfopenia por debajo de 1.000 y las trombocitopenias por debajo de 100.000. Y los criterios inmunológicos tienen que ver con el anticuerpo antinuclear, que es el ANA, el anti-DNA, el anti-SMIT, antifosfolípidos, los hipocomplementemia, como es el C3, el C4, el CH50. En este caso, lo que están adicionando es el CUMS directo positivo en ausencia de anemias hemolíticas. Entonces, ¿se clasifica a un paciente como portador de LES? Sí. Presenta una nefritis lúpica comprobada por biopsia más ANA o anti-DNA positivo, o que reúna mayor de estos 4 criterios, incluyendo por lo menos un criterio clínico y un criterio inmunológico. Entonces, son cuadros que se establecen en los diferentes lugares y en los diferentes tiempos para establecer LES. Y aquí tenemos aún otro cuadro más. Aquí es estrictamente los criterios inmunológicos del LES. Entonces, hablamos de anticuerpos antinucleares, que es el ANA, el anticuerpo anti-DNA-DS, tenemos el anticuerpo anti-SMIT, que se incorporó el CUMS directo positivo, en caso hubiera hemólisis, anticuerpo antifosfolípidos, los complementos C3, C4, CH50, que van a estar obviamente disminuidos. Entonces, este es otro cuadro de clasificación para el LES del 2019, según el ACR y según el EULAR. ¿Qué nos dice? Tenemos criterios de entrada, tenemos criterios aditivos y tenemos obviamente un dominio clínico y criterios que nos van a dar ya con puntuación y a nivel inmunológico. Entonces, lo que se pretende con estos cuadros a lo largo del tiempo es ir afianzando bajo qué contexto voy a determinar que estoy frente al LES. Nuevamente, querer en sus primeras etapas de desarrollo de esta enfermedad, querer diagnosticar es sumamente muy difícil, partiendo de que al inicio estos anticuerpos no son de títulos altos y por ende muchas veces se puede pensar que son y por otras enfermedades. Por eso es importante
el tema de la etiología, el tema si es que hay alguna predisposición genética, el tema si es que el paciente sugiere alguna ocupación que nos haga pensar de que hay una exposición importante. Sugiere que la búsqueda clínica sea muy exhaustiva. Entonces, este último cuadro es lo que se viene manejando hoy en día, ya que es uno de los últimos cuadros, es uno de los más completos. Permítame, por favor. Las disculpas del caso. No me puedo desligar de las emergencias del hospital. Mis disculpas, chicos. Por favor, ¿me confirma la visualización de las diapositivas? Sí, se ve, doctora. Correcto. Mil disculpas nuevamente. Estamos en una coyuntura donde hay números muy urgentes que cuando suenan no podemos dejar de responder. Espero que puedan entender. Las disculpas del caso, chicos. Entonces, estábamos hablando de este último cuadro, que es el vigente. ¿Por qué? Porque es más completo, porque nos permite abarcar en cierto modo más criterios para poder llegar al diagnóstico. Entonces, partimos con el criterio de entrada, en que hablamos de anticuerpos antinucleares de títulos por encima de 1,80 siempre y cuando estemos trabajando con esta metodología del GEP2. Los voy a llevar un poquito a la práctica de retorno. Hablamos de que hoy en día sí se utiliza GEP2 por su precisión, por su sensibilidad, por su especificidad y porque realmente es un componente muy útil para llegar a los diagnósticos de LES. Los criterios aditivos nos hablan de que no cuentan con un criterio si es más probable que exista una explicación distinta al LES. La aparición de un criterio en al menos de una ocasión es suficiente. Se requiere al menos un criterio clínico. Los criterios no tienen que ocurrir simultáneamente y dentro de cada dominio solo se cuenta con el criterio ponderado más alto para el puntaje total. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver puntajes cuáles van a considerarse altamente inclinados para LES, tanto a nivel clínico como a nivel inmunológico. Nos vamos a nivel inmunológico, entonces vemos que los mayores puntajes lo tiene 6,6 anticuerpos de alta especificidad, que lo venimos mencionando, ¿no? Que son los anticuerpos anti-DNAS y los anticuerpos anti-SMIT. Le sigue el C3, C4 en valores bajos, que son los complementos,
y de ahí se van a los anticuerpos anticardiolipina o los anti-beta 2 glicoproteína 1 o los anticoagulantes lúpicos. Y ahora, estos componentes, un hospital de tercer nivel los tiene que tener, sí. ¿Por qué? Porque es lo mínimo necesario para nosotros calificar que estamos frente a un posible LES. A menos que la clínica sea muy evidente, es porque ya está muy avanzado, porque ya tenemos multifallas orgánicas, entonces se puede declarar fácilmente con estas pruebas inmunológicas LES. Entonces, a nivel de laboratorio, ¿cómo establecemos las características de solicitar una prueba o no? Entonces, recordemos anticuerpos antinucleares. Decíamos que hay pruebas específicas, y en este caso es por inmunofluorescencia indirecta. Tenemos entonces que hay una alta especificidad y hay una alta sensibilidad. Recordar que también el anti-DNAS es una de las pruebas muy sensibles y muy específicas cuando estamos frente a LES. Tener en cuenta que no solamente es un tema de sensibilidad, un tema de especificidad, sino también tiene que ver mucho con el valor predictivo positivo y con el valor predictivo negativo. Les dejo dos recomendaciones para profundizar en todo caso a qué nos referimos en valorar esta especificidad, esta sensibilidad y a estos valores predictivos según estas literaturas, una de las más últimas, 2018, pero nuevamente lo que les estoy poniendo es algo obligatorio que tienen que saber, pero si desean ahondar conocimientos, ahí les estoy dejando las bibliografías citadas de dónde se saca la información. Entonces, ¿qué es lo que se busca dentro de la utilidad clínica de un anticuerpo? Uno, establecer el diagnóstico. Ya hemos visto que sí es necesario el anticuerpo antinuclear por inmunofluorescencia indirecta, donde nos va a definir qué patrón, y vamos a ir viendo un poco más adelante a qué patrones nos referimos. Tenemos que definir un subgrupo especial a una enfermedad o síndrome. Tenemos que definir pronóstico. Obviamente, nuevamente, hablamos de una enfermedad crónica donde va a haber compromiso multisistémico, muchas veces hay complicaciones, muchas veces estas complicaciones llevan a más complicaciones y no es el LES que termina llevándose a la paciente, sino las complicaciones como infecciones intrahospitalarias. Tenemos que acceder a la actividad de la enfermedad, cómo manejar esta enfermedad, porque estas enfermedades autoinmunes van en grupo con muchas lesiones sistémicas. En primera instancia, los autoanticuerpos solo deben solicitarse en contexto clínico subjetivo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que voy a solicitar lo necesario estableciendo mi diagnóstico presuntivo. 2. La presencia de un autoanticuerpo no es equivalente de enfermedad. ¿Por qué? Recuerden que le había enseñado en la práctica que puede ser que estos resultados me den positivos con títulos bajos. 1 en 40, 1 en 80, y habíamos quedado en que estas también pueden reaccionar en pacientes normales, en pacientes con enfermedades hepáticas, en pacientes y con otras enfermedades. Entonces, para yo establecer, para direccionar el diagnóstico de LES, tendría que estar con un título bastante alto, como es 1 en 160 o mayor a esto. 3. Los autoanticuerpos son útiles en el diagnóstico y en el pronóstico. Escuchen bien. Diagnóstico y pronóstico, pero no para seguimiento. Para decir de que a ver si está mejorando, a ver si está respondiendo, no. Es para diagnóstico y pronóstico. Entonces, el anti-DNAS me sirve de seguimiento en LES. Ok. Los ANCAS, seguimiento en vasculitis. Ok. Pero si voy a establecer anticuerpos antinucleares como patrón, no. El anti-SNP, no. Me establece diagnóstico y pronóstico.
4. Los autoanticuerpos son predictores de patologías teniendo en cuenta el resultado positivo antes del diagnóstico o intervalo entre el resultado positivo y el diagnóstico. Establecemos entonces los anticuerpos antinucleares, que son los ANA, con los diferentes patrones, que vamos a verlo un poquito más abajo, que tiene que ver con el patrón homogéneo, con el patrón moteado. Dentro de este patrón moteado tenemos el patrón fino, el patrón granular fino y granular grueso. Tenemos el patrón periférico o perinuclear y el patrón centrómero. Entonces, también vamos a tener los anticuerpos anti-RO, los anticuerpos anti-LA, anticuerpos antifosfolípidos, los anticuerpos anti-ADN de doble cadena, los anticuerpos anti-SNP y los anticuerpos anti-RNP. Son predictores de patología teniendo en cuenta si este resultado positivo se da antes del diagnóstico o en el intervalo entre el resultado positivo y el diagnóstico. Muy bien, entonces, ¿qué es el ANA? ¿Qué son estos anticuerpos antinucleares? Los anticuerpos antinucleares son un grupo de heterogéneos de autoanticuerpos dirigidos contra una gran variedad de antígenos localizados tanto en el núcleo, que es el ANA, como en el citoplasma de la célula, que es el ANA. Estos anticuerpos se asocian con numerosas enfermedades autoinmunes, con más importancia para el LES, pero se podrían encontrar y en enfermedades infecciosas, en enfermedades malignas y aparentemente en individuos sanos. Por eso los títulos son muy importantes. Que estos títulos sean por encima de 160 o igual a 160. Ahora, ¿qué tipo de metodologías existen a nivel de laboratorio para determinar estos anticuerpos antinucleares? Habíamos visto que existen desde mucho antes la turbidimetría, la neferometría, turbidimetría potenciada por látex a nivel de LISA, a nivel de inmunofluorescencia, a nivel de RIA, a nivel de quimioluminiscencia. Lo que nosotros teníamos en comparación era en relación a la inmunofluorescencia y a la ELISA. Ahora, estos son métodos inmunoensayos basados en el reconocimiento de la presencia de anticuerpos mediante un antígeno reconocido. La inmunofluorescencia indirecta, tenemos el inmunoensayo, tenemos el ELISA, que es el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, tenemos el inmunoblot, tenemos el CLIA, que es la quimioluminiscencia. Entonces, por cualquiera de estas metodologías yo puedo llegar a detectar estos anticuerpos antinucleares. Pero ya habíamos visto en la práctica cuál era el mejor método para detectar de manera específica, puntual, con mayor presencia de antígenos y mayor especificidad y sensibilidad, que era la inmunofluorescencia indirecta. Entonces, hablar de inmunofluorescencia indirecta es hablar sobre el uso de anticuerpos para marcar un antígeno diana específico con un tinte fluorescente, que es el fluorocromo. Estamos repitiendo un poquito lo que hicimos en la práctica. Como el PIC, que es el isotionato de fluoresceína, que permite su visualización bajo un microscopio de fluorescencia. Un sustrato es montado en una lámina, que es el portaobjeto, y un anticuerpo marcado por un fluoro-fluoro son usados para identificar la presencia del antígeno en el sustrato. Aquí estamos hablando de una inmunofluorescencia directa o el anticuerpo en el sustrato, estaríamos hablando de una inmunofluorescencia indirecta. Entonces, este sustrato es la línea de células tumorales de carcinoma de laringe humano, que es el HEP2, o las variantes, como la que se utiliza ahora, el HEP20, que es el hígado de mono.
Entonces, para ya tenerlo claro y definido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una inmunofluorescencia directa y una inmunofluorescencia indirecta? En la directa es porque utilizamos el anticuerpo primario, se conjuga directamente con el fluorocromo. Usa solo un anticuerpo dirigido contra el objetivo de interés, mientras que la indirecta es el anticuerpo primario, no está conjugado y se usa un anticuerpo secundario conjugado con el fluorocromo. Entonces vemos en los dos dibujitos la diferencia de cómo voy de manera directa hacia el anticuerpo y en el caso indirecto no uso este conjugado, sino uso un anticuerpo secundario conjugado con el fluorocromo y por ende formo una especie de pirámide un poco más amplia, por eso lo llamamos indirecto. Muy bien, entonces nuestro objetivo de uso para anticuerpos antinucleares en lo que es la determinación del diagnóstico del DES es justamente la inmunofluorescencia indirecta. Entonces, como sustrato antigénico se utilizan las células o tejidos que lo tenemos en la base. Si la muestra es positiva, los anticuerpos específicos presentes en la muestra de suero diluido se unen a este antígeno fijado, la fase sólida, que es el biochip. En un segundo paso, los anticuerpos unidos se detectan con anticuerpos antihumanos acoplados a la fluoresceína y se analiza con un microscopio de fluorescencia. Las muestras positivas pueden titularse en varios pasos de dilución. Y también ya lo habíamos visto, ¿no? Para poder obtener la titulación, simplemente voy diluyendo la muestra. Entonces, sabemos que 1 en 160 es donde yo puedo garantizar que mi patología está direccionado al S. Tenemos cuántas diluciones dependiendo hasta dónde reaccione esta positividad para catalogarlo como un título cuantitativo. Recuerden que el patrón es una interpretación cualitativa, hablamos del homogéneo, hablamos del moteado, fino, grueso, hablamos de el patrón perinuclear o el patrón centrómero. Y cuantitativo porque visualizo un número. Tengo titulado en cantidad, en número, por eso lo llamamos cuantitativo. La interpretación es muy importante. Sin reacción es porque es negativo, no se detectan anticuerpos contra el núcleo celular de la muestra del paciente. Se habla de una reacción positiva de 1 en 100, ojo, ya cuando hay presencia de rastros. Hay paratipos de inmunofluorescencia como el patrón homogéneo, el patrón centromérico, el nuclear 2, el yo 1, patrones típicos del SSA, SSB, el SMRNP, posibles indicación de varias enfermedades reumáticas y otras enfermedades. La reacción positiva de 1 en 320 nos indica de varias enfermedades reumáticas y obviamente otras enfermedades. Entonces, esta es una manera de interpretación para nosotros cuando visualizamos en la microscopía no solamente la cantidad de reacción fluorescente, sino la forma y la intensidad. Obviamente, en relación a este consenso internacional de los patrones de fluorescencia de los anticuerpos antinucleares, es un atlas donde nos da no solamente la configuración de las reacciones de estos anticuerpos antinucleares, sino también las interpretaciones a nivel de títulos. Entonces, estos patrones de HEP2, desde cómo podemos manifestarlo negativo, nucleares, citoplasmáticos, recuerden que estamos centrados en este instante a nivel de los nucleares, donde estamos visualizando el patrón homogéneo, el patrón moteado o granular fino, granular grueso, el patrón perinuclear y el patrón centrómero.
Entonces vamos a ir de manera rápida por cada uno de los patrones que ya lo hemos visto en la práctica, pero no está de más, obviamente, recordar un poco lo que se ha venido viendo en la práctica. Entonces recordemos un poquito, tenemos aquí el patrón homogéneo, donde el fluorocromo abarca todo el núcleo, lo que vemos acá solamente es núcleo, y tenemos que ahora sí entender aquí a qué antígeno está asociado. Por eso tenemos que solicitar el DNAS, el nucleosoma o el histoma. La enfermedad primaria es el LES, su descripción, fluorescencia homogénea, irregular a través de todo el nucleoplasma, nucleolo, que estos pueden o no florecer dependiendo del sustrato celular. Ojo que también se van a encontrar estas fases mitóticas como es la metafase, la anafase, la telofase, que tienen la cromatina intensamente fluorescente de manera homogénea. Tenemos el patrón moteado, punteado o granular fino. Su antígeno asociado es el DF70, su enfermedad, estamos hablando en pacientes también personas sanas que se pueden dar, pero vemos el síndrome de Sjögren, vemos el LES, vemos la esclerosis sistémica. Hablamos de un patrón granular distribuido por todo el núcleo de las células en interfase, con una heterogeneidad en tamaño, brillo y distribución de los gránulos a lo largo del núcleo. En interfase hay algunas zonas más densas y más débiles de los gránulos. Entonces hablamos de estos rasgos muy característicos. La placa metafásica muestra un fuerte patrón granular, destacándose algunas manchas gruesas. Aquí tenemos el punteado grueso, tenemos los antígenos asociados, el RNP, tenemos el SNP, el ARN y la polimerasa. Su enfermedad asociada es la enfermedad mixta del tejido conectivo, también está presente el LES, la esclerosis múltiple. La descripción es que son gránulos gruesos. Recuerden que yo les enseñé, ¿no? Mientras yo las pueda contabilizar estos puntos fluorescentes, estamos frente a un patrón granular grueso, punteado grueso, moteado grueso. Entonces vemos el núcleo, puede teñirse o no, las células mitóticas tienen la masa de la cromatina no teñida, por ejemplo en anti-SNP o anti-RNP. La membrana nuclear, ¿no? Periférica. Habíamos visto que a nivel del núcleo o cuando se intersecta, esta coloración fluorescente pues es más intensa, por eso hablábamos de la membrana nuclear o perinuclear. La enfermedad asociada a la cabeza, LES, también está el síndrome de Sjögren, están las artritis seronegativas. Vemos que la tinción es homogénea del núcleo, pero con mayor intensidad, ¿dónde? En la membrana nuclear externa. Entonces, en resumen, patrón de ANA y sus asociados antigénicos. Es importante entender cuántos patrones tiene el ANA, está en la columna izquierda. En el medio, nuevamente, en resumen, sus antígenos y a qué enfermedad están asociadas. Y vemos que el LES se repite en todas ellas. Ya habíamos visto en la práctica la comparación entre inmunofluorescencia indirecta y ELISA, cuáles son las bondades y por qué terminábamos usando inmunofluorescencia indirecta. Ahora, el perfil de ENA, solamente les traigo para que sepan por qué se dice perfil ENA. En esta columna derecha está todo lo que necesitamos saber para LES y lo que va a reaccionar, por eso se llama perfil. ¿Por qué? Porque tiene un montón de antígenos de reacción y esto nos permite de manera muy fina, llegar al diagnóstico de LES. Son 14 diferentes antígenos nucleares y citoplasmáticos que nos permite ser muy finos en el diagnóstico de LES. Dentro de estos anticuerpos específicos y asociados al lupus, como les había puesto en la imagen anterior, entonces nos vienen repitiendo al anti-RO, que es el SSA, el anti-DA, que es el SSB, y obviamente estos dos componentes son anticuerpos que están dirigidos frente a las proteínas citoplasmáticas, que nos permiten no solamente determinar LES, nos permiten asociar al síndrome de Sjögren, al lupus cutáneo, lupus neonatal, en niños de madres portadoras de anticuerpos SSA, que pueden existir un bloqueo cardíaco completo,
Y este es un resumen de la especificidad antigénica, la prevalencia, los principales efectos clínicos en relación a los antígenos patogénicos en LEDs. Es algo adicional que era de mi interés hacerles saber cómo es que puede afectar a nivel multisistémico. Nuevamente les dejo la bibliografía para la ampliación de esta. Y bueno, creo que el tiempo nos ganó, pero haber cumplido con la presentación, haber cumplido con hacerles llegar en relación a esta enfermedad tan importante, que no es muy poco frecuente, pero que sí es de mucha importancia. Solamente permítanme bajar la asistencia, por favor, para detener la grabación. Muy bien, tengo la asistencia ya grabada. Me despido, chicos, esperando de que haya sido un tema de comprensión, de importancia para ustedes y que no hay que dejarlo pasar porque sí, así son las enfermedades autoinmunes. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias a todos los presentes. En este instante estoy deteniendo la grabación. Entiendo que van a tener una segunda teoría